Cordial saludo, mi nombre es Walter Stiquitian. En esta ocasión vamos a crear una base de datos en Mongo Database Compact. La podemos descargar por medio de Google, también abrir una cuenta. Bueno, en esta ocasión pues ya lo tengo descargado, ya tengo mi cuenta, pero voy a crear la base de datos que me quede en mi computador. Entonces aquí donde dice la URL, lo voy a dejar aquí en el localhost, que es aquí en mi base de datos del computador. No lo voy a poner eh, en mi cuenta, ni mucho menos. Bueno, aquí vamos a comenzar a crearlo. Acá en nuestra base de datos nos está mostrando que nos metemos aquí en database. Tenemos tres bases de datos: administración, configuración y local. Entonces, vamos a crear una base de datos en este momento. Eh, yo voy a crear así como una base de datos referente a un videojuego. Entonces, pues en la database le vamos a colocar el nombre que nosotros deseamos. Pues yo le voy a poner videojuegos. Bueno, ahora vamos a crear una colección. Acá en la colección le vamos a poner una colección de nuestros personajes. Crear. Aquí ya nos creó la base de datos con nuestra colección. Bueno, aquí tenemos dos maneras de agregar nuestras bases de datos. Tenemos una por eh, importación JSON. Eso normalmente se hace cuando uno ya los tiene guardados en un archivo, los ha creado en Visual Studio. Bueno, yo en estos momentos los tengo creados, pero los voy a hacer como insertar documentos desde cero, que me parece que es la forma más fácil como de uno aprender. Acá ya, como se pueden dar cuenta, nos muestra la base para poder comenzar a crear. Aquí yo elimino esto. Ya cuando uno empieza desde cero, siempre que uno vaya a implementar, siempre tiene que tener nuestras llaves y siempre tiene que ir entre comillas. Cualquier base que uno vaya a anotar, a menos de que sean números o, o algo así referente a doble o enteros, en fin. Pero normalmente siempre tienen que ir nuestros atributos entre comillas. Bueno, entonces vamos a crear nuestro primer personaje. Entonces pongámosle, le vamos a poner, nuestro primer personaje va a tener los siguientes atributos, que va a ser nombre, apellido, edad, nacionalidad, rango, etcétera, etcétera. Los que crean convenientes o los que ya tengan predestinados para el personaje. Bueno, en mi caso lo voy a hacer muy sencillo para hacer el video un poco más corto. Bueno, a este le vamos a poner Junior. Siempre para continuar, siempre lo tenemos que separar con una coma. Bajamos y seguimos con nuestra base de datos.
Bueno, como se pueden dar de cuenta, aquí ya nos da la opción para insertar nuestros datos, pero aquí les voy a indicar cuando uno se salta algún paso. Por ejemplo, que no ponga unas comillas, una coma al final. En este momento, si yo quisiera finalizar, no es necesario poner la coma, simplemente insert. Pero como le voy a seguir agregando, vamos a mirar cuando no deja ya agregar. Bueno, en este momento, si yo quisiera terminar y le pongo la coma, eh, nuestro Mongo no nos va a dejar ingresar hasta que uno continúe. Aquí vamos a continuar. Bueno, como se pueden dar de cuenta en este momento, como no le puse, no lo encerré entre comillas, nuestro atributo no nos deja. Así le pongamos la coma al final o sin la coma. Vamos a encerrar entre comillas para darnos cuenta, ya nos deja ingresar, insertar. Ya nos aparece nuestro primer personaje en nuestra base de datos. Voy a acelerar un poquito el video para ir agregando más personajes. Bueno, para agregar más personajes, entonces seguimos acá, vamos a insert documento. Entonces esto nos va generando nuestras tablas. Volvemos para ingresar más documentos, pero hay una forma más fácil para no estar cada momento ingresando uno por uno. Entonces acá lo que hacemos es encerrar nuestro documento entre corchetes. Para hacerlo como si fuera una forma array, donde nos va a guardar varios documentos. Entonces comenzamos lo mismo. Nombre. Bueno, como se pueden dar de cuenta, ya tengo mi personaje creado. Ahora, para crear el otro personaje, como les estaba explicando, lo que tengo que hacer es poner una coma al final de nuestra llave, darle hacia abajo y abrir nuevas llaves para crear nuestro otro personaje y así sucesivamente. Los personajes que o los datos que ustedes requieran. Y le damos insert. Como se pueden dar de cuenta, aquí ya tengo varios personajes creados. Ahora, si yo quisiera crear otra colección, aquí en videojuegos, aquí en nuestra base de datos, le doy en crear colección. Entonces aquí le voy a crear la colección mapas. Bueno, ahí está. Vamos a crear otra colección. Nuestra colección, no sé, armas. Quiero crearle otra colección. Vuelvo acá y aquí eh, niveles. Entonces, acá en nuestro video, en la base de datos de nuestro videojuego, tenemos la colección armas, mapas, niveles y personajes. Por ejemplo, ahorita vamos de nuevo a personajes. Ya si ustedes quieren crearlo del tema de niveles, los mapas, lo mismo. Tenemos que hacer la misma, a menos de que ya los tengan, los importa. Volvemos a nuestros personajes. Aquí vamos a darnos de cuenta de algo. Por ejemplo, si yo quiero buscar
Aquí en agregación también los podemos agregar, también nos lo forma de una manera más ordenada. Eh, si yo quiero ubicar un personaje o un dato como tal, vengo aquí a Match y aquí lo que voy a hacer es escribir lo que necesito específicamente, que no sé, necesito solamente los soldados que tengan la edad de 25 años. Entonces, entre comillas, eh, 25. Entonces aquí solamente me va a aparecer uno. Bueno, que ya necesito los que tengan de 32. Entonces, por si tenemos hartos documentos, buscamos algo en específico. Ay, perdón, que no me digo acá. Se me olvidaba que eso siempre tiene que ir separado de los puntos. Bueno, aquí mire, tenemos dos personajes que tienen la edad de 32 años. No sé, busquémoslo por rango. Entonces, rango. Pongamos los que sean sargentos. Ya que no me dio. Ay, otra vez. Listo. Estaba como lento. Aquí nos está dando los que tienen el rango de capitán. Y así sucesivamente. Podemos buscar los que necesitamos. Bueno, ahora también si queremos editar o añadir un atributo o eliminar algún atributo, entonces hacemos de la siguiente manera. Aquí en, en editar, aquí podemos eliminar algún atributo que nosotros queramos en Remove Field o también le podemos adicionar, digamos que le quiero adicionar a este, eh, pongámosle de ciudad. Ciudad, pongámosle Bogotá. Ahora le damos en Update y nos lo adicionó. Ahora, si yo lo quisiera eliminar, o bueno, quisiera eliminar algún otro, volvemos, le damos acá. Aquí nos damos de cuenta que nos muestran los tipos de datos aquí en Mongo. Entero, string, double, en fin, los que nosotros tengamos. Entonces voy a eliminar ciudad, ¿no? Le doy en delete, después update y ya nos quitó nuestro atributo que teníamos, el dato que tenemos aquí para este personaje. Bueno, ya si uno quisiera eliminar algún personaje, algún dato como tal, digamos que quiero eliminar este. Le damos en Remove Document, le damos en Delete y nuestro personaje se ha eliminado, nuestro dato. De igual manera, si uno quiere
irse a otra colección. Aquí simplemente le oprimimos a la colección que queremos ir. Y acá le comenzamos a agregar nuestros datos. Y así de esa manera creamos una base de datos. Gracias.